7:34. Saludamos a esta hora al sociólogo Marco Zalamea. Él es escritor y analista político de la ciudad de Cuenca. Marco, buenos días, gracias por aceptar la invitación a este diálogo sobre el ahora ex vicepresidente de la República, Otto Sonnenhösner. ¿Cuál es su lectura con respecto a esta decisión? Bienvenido. Buenos días, Hernán, y un saludo a los y las televidentes de Telegrama Noticias. Bueno, en lo particular no me sorprende la renuncia del vicepresidente de la República, puesto que se venía haciendo evidente pues algunas discrepancias o contradicciones entre grupos al interior del gobierno. Por un lado, pues, un grupo que ha logrado hegemonizar en la gestión gubernamental, que es el de Ruptura de los 25, cuya cabeza más visible pues es la actual ministra de Gobierno, María Paula Romo. Y por otro lado, pues, el vicepresidente de la República, que parece que se quedó un poco medio solo. Por eso mismo es que en la renuncia el día de ayer él habla de que cuando la vicepresidencia se convierte en un impedimento para servir al país, pues es necesario apartarse de ese cargo, lo cual hace evidente pues este tipo de discrepancias. Pero creo que la razón de fondo, la razón fundamental, es la pretensión del actual o del renunciante vicepresidente pues de ser candidato a la presidencia de la República. Y claro, en los tiempos políticos él hace el cálculo de que renunciar con varios meses de anticipación a la elección presidencial puede quizás hacer olvidar la imagen a la gente de que él pertenece a este gobierno, pues un gobierno que ha generado pues críticas, cuestionamientos en el manejo de las diversas crisis. Una de las últimas, la crisis frente a la pandemia. Y hay que reconocer pues el protagonismo que inicialmente tuvo para enfrentar la emergencia sanitaria el vicepresidente de la República. Entonces me parece que el cálculo electoral para evitar pues cargar con el desgaste que está teniendo este gobierno de manera abrumadora. Ahora, ¿qué lectura también le da a usted el respaldo, el apoyo, la posibilidad incluso de que continúen en el ámbito político Otto Sonnenhösner por parte de los mismos integrantes del gobierno e incluso del presidente de la República? ¿Podría aclararme la pregunta, Hernán? Le decía, ¿qué lectura tiene usted, por ejemplo, lo que dice el presidente de la República, le agradece y el apoyo a una posible candidatura que se podría dar, que lo han expresado los propios integrantes del gobierno de Lenín Moreno hacia Otto Sonnenhösner? Bueno, digamos, de hecho que el protagonismo que asumió el vicepresidente de la República en los primeros meses de la emergencia sanitaria dio la lectura de que efectivamente de manera deliberada se le puso frente a la conducción de la emergencia sanitaria, básicamente para posesionar de mejor manera su imagen. Un protagonismo pues graficado en las constantes visitas con la entrega de kits que hacía el vicepresidente y la publicidad que acompañó a este tipo de gestión. Por eso mismo incluso se interpretaba de que esta actuación del vicepresidente estaba más bien siendo una suerte de pre-campaña electoral, aunque él lo negaba. No me sorprende de que generalmente los políticos niegan sus verdaderas intenciones. Vea usted, el vicepresidente siempre dijo de que no estaba en ninguna campaña electoral, que él estaba trabajando por el país. Sin embargo, a la vuelta de la esquina, pues se confirma lo que ya se venía interpretando. Entonces, quiere decir que la acción de pre-campaña en la que estuvo el vicepresidente en la pandemia, aprovechándose de esta tragedia, tuvo obviamente el apoyo oficial, tuvo el apoyo del presidente de la República. Y hoy se hace evidente, pues, y se expresa, ¿no es cierto?, con claridad, pues, ese apoyo que el presidente y eventualmente otros funcionarios del gobierno den al vicepresidente de la República. Yo iría incluso más allá, Hernán, es muy probable de que se habla también, el presidente de la República procure guardarse las espaldas, porque hay una serie de procesos que no han tenido agilidad por parte de la investigación de la Fiscalía. El caso INA Papers, por ejemplo, el caso Lucas Majano, denunciado por también los periodistas Zurita y Villavicencio, o el uso indebido de los recursos públicos para financiar la campaña en el plebiscito o consulta popular de febrero de 2018. Entonces, se trataría, dice, ¿no es cierto?, de efectivamente tener un presidente aliado,
que permita a lo mejor garantizar una suerte de impunidad cuando ya el presidente Moreno deje su cargo en tal sentido. Marco, ¿cuidarse las espaldas de quién o de quiénes? Bueno, de eventuales juicios, ¿no? Nosotros sabemos que en este país, de alguna manera, la ostentación del poder garantiza el que no se hagan las investigaciones del caso, garantiza de que pueden haber impunidades respecto a denuncias, sobre todo de corrupción, que es lo que más existe en el Ecuador. Eso pasó con el presidente Correa. Mientras él fue presidente, pues nadie supo absolutamente nada. Luego de que fue el poder, pues se destaparon, ¿no es cierto?, la vorágine de casos de corrupción en la que había estado involucrado el gobierno anterior. Entonces, hoy el gobierno de Moreno, pues no ha tenido que enfrentar, particularmente el presidente, algunas denuncias. Entonces, estas están mediatizadas, pospuestas para que un eventual nuevo gobierno pueda abrir estos casos, en un marco incluso de una mayor independencia de las funciones del Estado y particularmente de la propia institución de la Fiscalía. Entonces podría ir también la intencionalidad pues de impulsar, de fomentar y apoyar la candidatura. Incluso se habla de que la creación de esta candidatura ya vino desde cuando fue electo como vicepresidente para ese cargo Otto Sonnenhösner, ¿no? Entonces todo puede pasar en la política ecuatoriana, tomando en consideración que nuestra política es bastante nihilista, una política eminentemente maquiavélica. Todo da para pensar de que cualquier cosa puede pasar en la política ecuatoriana. Ahora, Marco, ¿cuál sería el mejor perfil para el cuarto vicepresidente de la República de Lenín Moreno? ¿Debería estar dentro del gobierno, por ejemplo, María Paula Romo, que suena fuertemente, o habría que buscar fuera del mismo? Bueno, a estas alturas de la gestión del gobierno, quien quiera que sea vicepresidente de la República, poco importa. Prácticamente estamos ya en un gobierno de salida, un gobierno sumamente desgastado, sin credibilidad, con poca legitimidad social. Entonces, básicamente es un vicepresidente para cumplir lo que obligatoriamente hay que hacerlo, ¿no? Entonces, yo diría un mero formalismo. Da igual quien quiera que sea, pues si es María Paula Romo, pues de alguna manera se le estará premiando pues el hecho de que ella ha tenido una actitud muy protagónica en los últimos tiempos, quizás como la vocera principal del gobierno actual. Y yo diría, incluso en el caso de Sonnenhösner, habrá que ver qué es lo que va a pasar más adelante, porque en este momento la crisis de la política, sobre todo motivada y agravada por los casos de corrupción, la crisis de los políticos ante la opinión pública, ante la ciudadanía, está creando condiciones adecuadas para la irrupción de lo que podría llamarse un outsider en la política. Y este país es de los outsiders. A los outsiders siempre les ha ido bien. Le fue bien a PDL en los años 90. Lucio Gutiérrez vino de fuera del mundo de la política, le fue bien y llegó a ser presidente. Igual pasó con Correa, que vino de la academia. Yo pienso que Sonnenhösner está calculando, y el grupo que le acompaña, con esa intención, su incursión en la candidatura presidencial. Sin embargo, yo tengo que aclarar aquí que los outsiders son los recién llegados, los advenedizos. Y no es este el caso precisamente del vicepresidente renunciante, puesto que él ha ocupado la vicepresidencia de la República y ha hecho política. Por eso mismo pierde credibilidad el discurso de él cuando dice yo no soy político. Oh, ¿qué más político que ser vicepresidente de la República? Y también pierde credibilidad cuando él habla, por ejemplo, de que él quiere aperturar un camino para combatir el hambre, el desempleo y la corrupción. Son palabras textuales. Entonces uno se puede preguntar, y la gente va a preguntar, ¿cómo es que él en un año y medio de gobierno no ayudó en ese proceso pues, de combatir el hambre, el desempleo y la corrupción? Marco, le agradezco mucho, se nos acabó el tiempo. Gracias, Muchísimas Marco. gracias, hermano. Un buen día. Igual para usted. Hasta luego. Agradecemos a Marco Salamea, sociólogo, escritor y analista político. Vamos a una pausa y retornamos.